Hola, yo soy Abril, bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. ¿Cuánto tiempo tiene que no los he visto, verdad? Estoy feliz porque quiero hablarles de un libro muy genial que me topé hace no mucho. Justamente por esas fechas estaba yo en este cuestionamiento constante sobre lo que significaba compartir clásicos con niños y jóvenes, que es un tema que, híjole, para los que trabajamos con niños y jóvenes suele ser muy importante porque no sabemos cómo hacerlo, nos da miedo y hay tantas ideas acerca de la lectura sobre los clásicos que aterran, de verdad, aterran. Más contando todos estos sistemas escolares donde los vuelven obligatorios y bajo estas ideas de que si no lees clásicos eres un tonto y otras ideas parecidas. Que bueno, era importante para mí desmitificar el hecho, compartir con ustedes mi experiencia y recomendarles, por supuesto, este libro, Clásicos, Niños y Jóvenes, escrito por Ana María Machado y editado por Grupo Editorial Norma. Ana María Machado es una autora de Brasil muy reconocida, tiene una gran cantidad de obras para niños y jóvenes, y quién mejor que ella para hablarnos sobre la importancia de leer clásicos a los niños y a los jóvenes. Nuestra idea de clásicos es que son libros que han perdurado a lo largo de mucho tiempo por muchísimas razones. Una de las principales características de un clásico es que puede seguir pasando el tiempo y va a seguir encantando a toda su población. Hay libros que se vuelven clásicos conforme pasa cierto tiempo y cambian ciertas ideas sobre la vida, y hay otros que desde el principio fueron un boom y lo siguen siendo hasta la fecha, como la Ilíada o la Odisea, que son libros que, bueno, ya, ¿quién los va a superar? Nadie. Los clásicos ya tocaron todos los temas, bueno, la literatura ya tocó todos los temas y ahora lo que le queda al resto de los mortales es procurar no hacerlo mal, ¿no? Hacer como nuestro mejor trabajo para escribir cosas dignas de ser recordadas. Aunque eso, el ser recordado, es ya bastante aspiración. Les digo, bajo esta idea de que nos obligan a leer clásicos y que hay muchos lectores que en su infancia leyeron clásicos y se aterraron porque no les entendieron, era un lenguaje súper pesado, ponían mala calificación e incluso mermaba la autoestima, ¿no? Por decir que por no leer clásicos tú ya eras menos. Esas ideas creo yo que son las peores para acercarte a los clásicos, y si a ti te pasó como lector, créeme que siento muchísimo que hayas tenido esa experiencia porque te privó en tu infancia de acercarte a los clásicos con una mirada muchísimo más emocionante. Una de las primeras cosas que hay que tener en claro cuando leemos clásicos a los niños y a los jóvenes es que nos guste leer a nosotros y que lo hagamos bajo una perspectiva nada academicista, donde le digamos a los niños, oh sí, mira, te voy a leer Homero, ¿sabes? Oh, Homero. Al niño, ¿qué le importa quién es Homero? Él lo que quiere es la aventura de Aquiles y por qué se peleó con Menelau, no sé, ese tipo de cosas. Uno creería que solo se dedica a leer libros, pero en realidad nos la pasamos leyendo todo el tiempo, toda la vida. Los rostros, las imágenes, la vida por sí misma ya es una lectura constante. Ana María Machado recomienda que el primer acercamiento con los clásicos, con los más pequeños, sea simplemente platicando con ellos, hablándoles, contándoles. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mi papá me habló de Sherlock Holmes un día que estábamos comiendo y yo empecé a decirle así un comentario sobre las matemáticas y él se emocionó mucho porque recuerden que mi papá es profesor de matemáticas y en un momento dijo, ¿sabes qué libro te va a encantar? Sherlock Holmes, porque él también amaba las matemáticas y las utilizaba para resolver crímenes. Y yo, ¿crímenes? ¿De qué se trata eso? Y mi papá, sin mayor aspiración, o sea, él realmente no pretendía que yo leyera todos los libros de Sherlock Holmes, pues me acercó a ellos y de ahí pues ya me volví una ávida lectora de esas aventuras, pero por esa facilidad con la que lo contagió él. Quiero decir que cuando a ti te apasiona un clásico se nota. A veces como adultos, y aquí sí voy a usar la palabra adulto, en esta creencia que tenemos sobre cómo debe ser la vida, nos esforzamos demasiado a veces en que tanto niños como jóvenes sigan nuestra propia línea de pensamiento o nuestras propias lecturas, y a veces muchos caemos en el error de que se emocionen tanto como nosotros al leer cierta obra, ¿no? Y no necesariamente va a ocurrir eso, porque cada persona es distinta y cada persona va a tener su propia percepción acerca de un mismo libro. Creo que si comenzamos a desapegarnos de lo mucho que nos importaría que se apasionaran tanto con Don Quijote, por ejemplo, y vemos que a ellos les aburre, pues aceptarlo y cambiar y probar.
Yo coincido mucho con Ana María Machado al resaltar la importancia de las adaptaciones. Muchos se rasgan las vestiduras porque consideran que una adaptación es una deformación de la obra original, y claro que lo es, pero no siempre en un sentido negativo. Muchas veces esas adaptaciones nos permiten a nosotros como jóvenes o niños poder disfrutar esas historias, y ya en un futuro, no necesariamente obligatorio, podríamos acercarnos a las obras originales. Porque ¿qué es en sí una obra? Bueno, sí es claro cómo está escrita, pero también es una anécdota, es algo que se ha contado. El resto del libro de Ana María Machado son un montón de recomendaciones sobre clásicos, de mitología, de aventuras marítimas, de la vida cotidiana. Al final tiene un capítulo sobre los clásicos de la literatura infantil y juvenil, es decir, los autores que propiamente decidieron escribir para niños y jóvenes como tal, y les salieron obras maestras, tales como Beatriz Potter o el autor de Winnie Pooh, que también es como Supermaster. Es un libro que podrían tener todos los que trabajan con niños y jóvenes, porque relaja bastante saber que clásico es tan solo una etiqueta y lo que realmente queremos es compartir historias. Además de que muchos niños y jóvenes van a encontrar quizá lo que andaban buscando al toparse con estas lecturas tan geniales. El libro de Ana María cierra con una idea sobre que navegar es impreciso, es decir, no hay reglas para los caminos lectores, pero sin duda un camino lector que incluye clásicos es más emocionante, porque por algo son clásicos, ¿saben? Yo los invito muchísimo a que lean clásicos con sus niños y con sus jóvenes, que compren adaptaciones, que los tengan regados por toda la casa para que el niño lo tenga al alcance de su mano, el joven diga, ay, ¿qué es eso? ¿Por qué me está mirando con tanta insistencia? Los dejo a continuación con las respuestas de algunos tuiteros que me respondieron cuál había sido el primer clásico que leyeron, como a qué edad, qué les pareció. Esto ha sido todo de mi parte, espero que haya quedado más o menos claro, que haya conseguido quitarles algunos prejuicios sobre la lectura de clásicos con niños y jóvenes. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el próximo, que les voy a hablar de un libro muy emocionante, un clásico de la literatura infantil y juvenil mexicana, y ya verán cuál es. Nos vemos, au revoir. As he hoped for lights, demons grew inside, trespassing in her own backyard, trembling with despair as he felt